Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos y de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al dedillo el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 21 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en la luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el mundo del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de este oblicuo son dados al Padre Félix Rux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que ven en el Bronx, para invitados a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizado en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en, el capítulo 21, sí, pero estamos en el capítulo 21, estamos hablando de Lucas capítulo 18, que habla del fariseo y del publicano. Los dos van a orar al mismo tiempo al templo y se ven dos actitudes completamente diferentes. Y decíamos que este es el verdadero escándalo del Evangelio, que nos permite aceptar nuestra realidad como pecadores en la de Dios, que nos ama sin condiciones, no por nuestros méritos, sino por su amor como Padre Celestial. En efecto, hermano que me escuchas, sin humildad, la oración es del yo y no de Dios. La confianza es en sí mismo y no en el Dios Todopoderoso. La primera es, la del fariseo, es autoglorificación. La segunda es presunción. Este relato nos ayuda a discernir acerca de nuestra oración. Esta es verdadera cuando, al reconocernos en el fariseo, hacemos nuestra la oración del publicano. Esta parábola, hermano que me escuchas, recogida solo por el evangelista Lucas, nos muestra que la oración, además de perseverante, tiene que ser humilde.
¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad? ¿O desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito? Lo más profundo de un corazón humilde, según el Salmo 130. El que se humilla será ensalzado. La humildad es la base de la oración. La iglesia no cesa de hacer suya esta oración. Por eso que ustedes siempre oirán cuando el sacerdote anuncia en ciertas palabras griegas que a veces nosotros no conocemos, cuando dice Kyrie eleison. El que confía en la propia justicia desprecia a los otros por apreciarse a sí mismo. Está lleno de sí mismo y centrado en el propio yo, y no tiene espacio ni para los otros, ni menos para Dios. El orgullo y el desprecio van siempre juntos. El primero le cierra el camino a uno hacia el Padre Celestial. El segundo hacia los hermanos. El justo tiene una relación de autosuficiencia de igual a igual con Dios. Con los hombres tiene una relación de desprecio como superior a todos. En la oración, hermano que me escuchas, sale la verdad del corazón delante de Dios. La soberbia o la humildad, la presunción de la justicia o la admisión de la culpa. En realidad, el fariseo no está ante Dios, sino ante el propio yo. Su palabra no llega hasta el otro. Es un monólogo, no un diálogo. Como habla siempre dentro de sí, así también ora ante sí mismo. Esta es la soledad infernal del que hace del yo el propio principio y el propio fin. Hermanos, el fariseo agradece, pero no para alabar a Dios, ni para entrar en comunión con Él, sino para alabarse a sí mismo y separarse de los otros. Es una oración satánica. Ese publicano, dice el fariseo, es una subespecie de los demás que no valen. Es particularmente rapaz. Es injusto y adúltero. El fariseo que lo acusa para justificarse lo conduce muy bien, lo ve de cerca, como en un cuadro, para subrayar su distancia de él. No se da cuenta de que está frente a un espejo. En él está descrito su propio pecado. El publicano, manteniendo esa distancia, no se atrevía a alzar los ojos al cielo. Hermanos, el publicano, con la mirada hacia abajo, delante de Dios, humilde y consciente del propio pecado, tiene una actitud muy diferente al del fariseo. Se golpeaba el pecho en señal de contrición, como hacía la gente piadosa a los pies de la cruz de Cristo.
La suya no pretende siquiera hacer una oración. Simplemente decía, este publicano, a diferencia del fariseo, no confía ni siquiera en su propia oración. Le falta incluso esa confianza. Espera solamente en Dios. Pero la oración del humilde penetra las nubes, según lo anuncia Eclesiástico capítulo 35, cuando dice, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Así oraba el publicano. Esta es una oración semejante al de los leprosos que habla Lucas capítulo 17 y del ciego que habla Lucas capítulo 18. Es la oración que purifica e ilumina. Es una súplica con dos polos, su misericordia y mi miseria. Hermanos, la humildad es la única cualidad en condiciones de atraer al Altísimo. Me convierte en un vaso que, al vaciado de mi yo, puede ser llenado por Dios. Por fin, hermano que me escuchas, el Señor Jesús hace claro cuál va a ser la consecuencia de esta actitud de rebeldía. Pues la parábola, o mejor dicho, la alegoría de los viñadores desleales ilustra el terrible desenlace que este drama va a tener para ellos mismos. Les espera una muerte miserable, siendo desheredada su nación de las promesas de salvación. Pues esta es la parábola. El propietario es Dios. La viña es Israel, como ya habíamos cantado en Isaías capítulo 5. Los viñadores son los líderes religiosos del pueblo. Los servidores golpeados y ultrajados son los profetas del Antiguo Testamento, a quienes nunca les hicieron debidamente caso. El único hijo es desde luego el Señor Jesús. Y al matarlo fuera de la viña, significa la muerte de Jesús fuera de las murallas de Jerusalén. Excomulgado de la comunidad de Israel. Por favor, léanlo en Hebreos capítulo 13. La muerte miserable de los viñadores desleales se refiere a la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70. Y los otros labradores, a quienes el propietario arrendará la viña, su viña, son los pueblos paganos que en lugar de Israel aceptarán la fe y darán frutos de buenas obras por su unión con el Señor Jesús, que es la vid verdadera. Pero vayamos a Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Hermanos, la vid es el fruto de la tierra prometida. Produce el vino que alegre el corazón del hombre, según lo anuncia el Salmo 104. Es símbolo de la alegría y del amor. Recuerda el principio de las señales que Jesús cumplió en Caná al renovar la alianza en Juan capítulo 2. La abundancia del fruto de la vid evoca la bendición de los tiempos mesiánicos. Cuando Jacob bendice a sus 12 hijos en Génesis capítulo 49,
El profeta Oseas, en su capítulo 10, describe la viña como el mismo Israel, que mientras más bendiciones recibe de Dios, más lo olvida y se apega a los ídolos. Isaías capítulo 5 presenta el conocido canto de la viña, en las cuales el Señor se queja con su pueblo. A su fidelidad y sus cuidados contrapone la infidelidad y el olvido. El Salmo número 80 relee la historia de Israel bajo la metáfora de una viña plantada por Dios con amor y con vigor, que llega a ser frondosa y lozana hasta llenar la tierra, desde los montes hasta el mar y hasta el río, pero ahora está abandonada y devastada. Hermanos, el Salmo es una invocación al Señor para que esta viña suya haga resplandecer su rostro y la salve de la desolación. El evangelista Juan presenta la respuesta a esta oración, que finalmente es escuchada. Ahora la viña es el mismo Señor Jesús, que es la verdadera vid que produce fruto. En él, hermano que me escuchas, se da el paso de la viña de muchos a uno solo, que es respuesta de Dios a todos nosotros los creyentes. Hermanos, el Señor Jesús es la vid auténtica que realiza en plenitud su misión. Jesús, el Hijo de Dios, es quien cumple en sí mismo las promesas y los presentimientos de los profetas sobre Israel. Jesús es la vid del Padre, el auténtico Israel. El pueblo de Israel y el judaísmo contemporáneo de Jesús pudieron ser una viña que no dio los frutos esperados. Lo podemos leer en Isaías capítulo 5 y en Jeremías capítulo 2. Pero no así Jesús. Él es una vid divinamente fecunda. Él colma las esperanzas de su Padre Celestial. Y así como el verdadero pan que da el Padre, el pan que ha bajado del cielo, es fuente de una vida eterna. Así, esta vid, plantada por el Padre Celestial, produce frutos de vida eterna. Cuando el Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Hermanos, ese yo soy es una forma de revelación que recuerda el nombre de Dios Salvador, que fue manifestado a Moisés en Éxodo capítulo 3. El Señor Jesús la aplica a sí mismo. Ya ha dicho, yo soy el pan en Juan capítulo 6. Ya ha dicho, yo soy la luz en Juan capítulo 8. Ya ha dicho, yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor en Juan capítulo 10. Ya ha dicho, yo soy la resurrección y la vida en Juan capítulo 11. Ya ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida en Juan capítulo 14. Y ahora dice, yo soy la vid verdadera. Así como había dicho
que Él es el pan verdadero. Ahora, Él es la vid verdadera. A diferencia de las otras, que no producen fruto, la viña es símbolo del pueblo de la alianza. Aquí, la vid sustituye la viña. Se pasa de lo colectivo a lo individual, que lo representa a todos. Hermanos, este paso de lo múltiple a lo uno es fundamental. En Él, el Hijo de Dios, todos llegamos a ser hijos, verdadero pueblo de Dios, que produce fruto de la alianza. Y el Señor dice: mi Padre es el viñador. El que tiene bajo su cuidado la vid es el mismo Padre Celestial. En su amor a su Hijo, es ese amor que Dios ha manifestado hacia Israel, que es su viña. Pero esa prosperidad cesó por la infidelidad del pueblo. En el canto de la viña se dice que Dios tenía una viña en un fértil collado. Él la había cavado y despedragado y la plantó de cepa exquisita. Había edificado una torre en medio de ella y además había excavado en ella un lagar. Pero ella no dio sino agraces. Es grande la resolución de Dios. ¿Qué más podía hacer por mi viña que no se la haya hecho yo? Lo dice Dios en Isaías capítulo 5. Hermanos, la vid es el Padre Celestial y Él es el viñador que le va a procurar los cuidados que se merecen. Pues bien, hermano que me escuchas, la vid tiene sus sarmientos, pero aun cuando todas esas ramas naturales están unidas a la vid, unas dan frutos y otras no. La suerte que unas y otras correrán será diferente. Serán arrancadas o podadas, pero un elemento común de dolor se cierne sobre ellas. Y en el segundo caso, la finalidad es que la vid y sus sarmientos produzcan fruto mejor y más abundante. ¿Cuál habrá sido el pensamiento del Señor Jesús al emplear ese doble símbolo? ¿Cuál? Respecto a los sarmientos que se arrancan, la realidad es muy severa. Se puede estar, en un sentido, unido a Jesús y sin embargo estar ya muerto. La unión entonces es solo material. La vida no corre efectivamente por esas ramas. Por lo tanto, hermano que me escuchas, llegará el momento en que sean cortadas. Ese fue el caso de Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. A una vida que no produce vida, está muerta. Una luz que no produce luz,
está pagada. Lamentablemente, podemos ser discípulos de Jesús solo de palabra, sin que vivamos su palabra. El mismo Jesús nos lo dice. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, jamás los conocí, apártense de mí, malhechores. Y lo pueden leer en Mateo capítulo 7. Hermanos, el Señor Jesús, que es el Hijo de Dios, no excluye a nadie. Todos estamos en Él, porque nos ama. Pero, escuchen hermanos, pero si no vivimos de Él y no amamos al prójimo, somos sarmientos muertos. Somos no hijos que se autoexcluyen del Hijo de Dios y del Padre Celestial, cortados de la fuente de la vida. El Padre Celestial es un agricultor que sabe su oficio, cuida la vid y poda los ramos infecundos para que produzcan más fruto. Hermanos, en esta parábola hay dos goznes principales. Primero, la transferencia del reino de Dios de los judíos a los pueblos paganos. Pero veremos también que se le añade un segundo punto principal. Por mucho que Jesús es rechazado por los judíos y hasta matado y pisoteado como basura o escombros inservibles, sin embargo, Dios lo va a reivindicar en la resurrección y ascensión. Él es la piedra que los constructores judíos tiraron al basurero como inservible e indeseable, pero que Dios rescatará de entre los escombros para colocarlo en el pináculo más alto de su templo celestial. Vayamos a Mateo capítulo 21, versículos 15 al 46. Hermanos, la amenaza y su realización se dirigen a Israel. Israel castigado por su esterilidad o esterilidad. La maldición de la higuera es un ejemplo de la omnipotencia divina y de la fuerza de la fe. La oración lo alcanza todo. En esta parábola, hermano que me escuchas, de los dos hijos, se subraya la necesidad de conversión. Israel es como el hijo que dijo a Dios que sí, pero luego no obedeció. Dijo sí, pero no obedeció. La fidelidad de Dios se muestra en las obras. Las palabras no bastan. Esta parábola, hermano que me escuchas, con la lección derivada de ella, aclara la situación de Israel, contemporánea de la redacción del apóstol Mateo, que ha rechazado a los enviados de Dios
y a su Hijo Jesús. En los viñadores homicidas, la alegoría es mejor. El propietario es Dios. La viña es Israel. Los siervos son los profetas. El Hijo es Jesús. Los viñadores son los judíos infieles. El otro pueblo son los gentiles. Refleja como la parábola anterior la situación de Israel. En la época de la redacción de los evangelios, esta parábola es como un compendio de la historia de la salvación. Mateo es el único evangelista que, al recoger esta narración, habla de un pueblo que rinda sus frutos, aludiendo a la iglesia, nuevo pueblo de Dios. Lagar es un sitio o recipiente donde se pisa la uva para preparar el vino. Hermanos, ahora vamos a ir a Mateo capítulo 22, versículos 1 al 14, donde se lee: tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas. El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió a los siervos a llamar a los invitados a la boda y no quisieron venir. Envió todavía a otros siervos con este encargo: decir a los invitados, mi banquete está preparado, mis terneros y cebones dispuestos, todo está a punto, venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, el uno a su campo y el otro a su negocio, y los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Se airó el rey. Entonces mandó sus tropas a exterminar a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dice a sus siervos: la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id, pues, a los cruces de los caminos y a cuantos encontréis, invitadlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de boda se llenó de comensales. Entró el rey para ver a los invitados y al notar que había allí uno que no tenía traje de boda, le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin tener un traje de boda? Pero él no contestó. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadlo de pies y manos y arrojadlo a las tinieblas exteriores. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de bodas? Pregunta el rey a uno que ha respondido a la invitación para la boda, pero no tiene el traje de boda. Los que participan en la boda del Hijo de Dios son los creyentes que han acogido al Mesías. Pero no basta haber dicho sí. No el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que haga la voluntad del Padre. Lo anuncia Mateo capítulo 7. En medio de nosotros, así como también en nosotros,
Además del trigo, existe siempre la cizaña. Lo que acaba de narrarse acerca de los viñadores homicidas vale también para nosotros los creyentes. Hermanos, las narraciones bíblicas no son una ventana sobre el patio del pasado para ver lo que sucedió entonces. Son más bien un espejo que hace ver lo que sucede ahora en los que leen. Son particularmente eficaces las parábolas que, al hablar de las otras cosas, fácilmente despistan. El oyente les presta oídos sin defensas excesivas, como si no se refirieran a él, para comprender al final que hablan de él, o sea, de Jesús. El relato, como un espejo, nos permite ver lo que de otro modo nunca veríamos, que es nuestro rostro. Lo anuncia Jueces, capítulo 1. Esta parábola, hermano que me escuchas, es un desarrollo de la anterior. Especialmente en este capítulo, en el capítulo 21 anterior, donde se dice que la misma suerte le toca a todo el que se confronte con la piedra desechada. Lo que hizo Israel, lo hace también la iglesia. Es un llamado a la responsabilidad, formar parte del pueblo de Dios. No era, no es, ni será nunca un talismán de salvación. Lo anuncia Mateo capítulo 3. Por el contrario, hermana que me escuchas, por el contrario, la salvación viene del reconocimiento de que nosotros somos iguales a nuestros padres. No basta decir tenemos como padre a Abraham. Tenemos que producir frutos dignos de conversión, pues sabemos que el Señor puede convertir nuestro corazón de piedra en un corazón de hijo y creyentes, pero con una condición: que reconozcamos que somos como el hombre que dice sí y no cumple, para ser como el que sabe decir no y luego se arrepiente. Hermanos, esta parábola quiere cumplir en nosotros los creyentes lo que le sucedió a la higuera, para que descubramos nuestra desnudez estéril. La piedra de escándalo cayó sobre los contemporáneos del Señor Jesús, pero también nosotros los creyentes que escuchamos su anuncio, caemos sobre ella. Lo que hicieron los oyentes de Jesús es lo que seguimos haciendo nosotros, que escuchamos su relato. La historia de los viñadores homicidas en la parábola de toda historia. Lo que sucedió en este tiempo sucede en todo tiempo. Lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 10. Ser llamados y haber respondido no significa estar salvos automáticamente. Todos estamos llamados. Elegido es el que opta libremente para responder a la llamada, y no con palabras, sino con hechos y en verdad. Después de la introducción, que dirige la palabra a los mismos oyentes del anterior, viene una primera parte en la que
se compara el reino con las bodas del Hijo de Dios. Y se habla de 3 invitaciones sucesivas. Hay una invitación antes de la fiesta, que se renueva cuando el banquete está preparado, y sigue el rechazo. Es la síntesis del relato anterior, que narra la historia de Israel desde el Éxodo hasta los tiempos de su Mesías. Se da una invitación ulterior dirigida a Israel, que es la de los apóstoles después de la muerte del Señor Jesús. En ella, hermano que me escuchas, se repite el rechazo, indiferente o violento. Este rechazo, que viene de una parte de Israel, se convierte en una ocasión de salvación para los otros. La invitación va dirigida a todos, hasta cuando está llena la sala del banquete. Esos comensales constituyen la iglesia, pero en ella, como en todas partes, hay buenos y malos. La segunda parte nos recuerda a nosotros los creyentes que para formar parte del pueblo que acoge la piedra desechada, es necesario que primero aceptemos antes lo que la rechazan. Somos como el que no tenía el traje de bodas. Solo así podemos estar entre los que, al escuchar a Pedro que dice, Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, sienten traspasar su corazón y se convierten, como está escrito en Hechos capítulo 2. Debemos experimentar que el Señor vino a salvar a los pecadores. Y el primero de ellos soy yo, dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1. Entonces, hermano que me escuchas, conocemos el amor del Hijo de Dios que murió por nosotros los creyentes, para que nosotros vivamos de Él. Participemos en el banquete con el traje nupcial. Hermanos, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, como piedra desechada, se ha convertido en piedra angular. Es el esposo donde el creyente y Dios se unen en el único amor. Y la creación llega a ser su 7º día. El rey invita a todos sus hijos a las bodas de su hijo. La iglesia se reconoce como partícipe no solo de la llamada, sino también del rechazo de Israel. Está constituida por aquellos que son conscientes de que rechazan a los profetas y se reconocen en los que dieron muerte al Hijo de Dios. Ese Israel sabe que es pecador, y ese Israel es la misma iglesia de Mateo, que así se convierte en luz para las naciones, en cumplimiento de la promesa hecha a Abraham en Génesis capítulo 12. Y el versículo 1 se lee: tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas. Hermanos, las parábolas que el Señor Jesús dirige a sus oyentes hablan de ellos. Son narradas al lector para que sepa que hablan de él. Y el versículo 2 se lee: el reino de los cielos es semejante a un rey. Antes era un padre, luego a un propietario, ahora
a un rey, pero es siempre Dios, que es Padre por su afecto, que nos da la vida, propietario para la herencia de la tierra que nos alimenta, Rey por la dignidad que nos concede como un don de ser libres como Él. Seguimos leyendo el versículo. Que celebró el banquete de boda de su Hijo. Hermanos, el Hijo de Dios, el heredero a quien los viñadores dieron muerte, es ahora el esposo, lo anuncia Mateo capítulo 9. En efecto, hermano que me escuchas, los ha amado y se entregó por ellos, aun cuando eran enemigos suyos, lo anuncia Romanos capítulo 5. Es el esposo que habla Éxodo capítulo 4, en el cual se consuma la alianza entre la criatura y el Creador. En él, amor pleno y recíproco entre Dios y el creyente, se celebran las bodas entre el cielo y la tierra. Hermanos, las bodas son la imagen más hermosa de nuestra relación con Dios. En el amor, el uno se vuelve vida del otro y viceversa. Acerca de la imagen nupcial que vuelve a aparecer en Mateo capítulo 25. Y también lo puede leer en Cantar de los Cantares y Oseas capítulo 2. Ezequiel capítulo 16, Apocalipsis capítulo 19 y Apocalipsis capítulo 21. Seguimos leyendo el versículo 3 ahora. Envió a sus siervos. Este primer envío corresponde a todo el relato anterior. Los profetas y por último Juan el Bautista fueron enviados para preparar un pueblo bien dispuesto a acoger al Señor que viene. Lo anuncia Lucas capítulo 1. Seguimos leyendo el versículo. A llamar a los invitados a la boda. Hermanos, Israel ya ha sido llamado. Él es el depositario de la palabra de Dios. Los profetas volvieron a llamar a los invitados a participar en el banquete de la sabiduría. Lo anuncia Proverbios capítulo 9. Que es el amor recíproco entre el Padre y el Hijo de Dios, abierto a todos los creyentes. Lo anuncia Mateo capítulo 11. Seguimos leyendo el versículo 3. Dice, no quisieron. Es la síntesis de Mateo capítulo 21. El rechazo de los profetas y al que fue profetizado, que es el Hijo de Dios. Y el versículo 4 se lee, envió todavía a otros siervos. Este segundo envío a Israel es el de los apóstoles después de la Pascua. Hasta el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles se habla sobre todo de su misión a los judíos de Palestina y a sus alrededores. La llamada y los dones de Dios son irrevocables. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 11. También el apóstol a los paganos, donde quiera y siempre, se dirigirá ante todos los judíos. La primera comunidad cristiana, madre de todas las otras, está constituida por judíos que acogieron a su Mesías. Y el versículo 5 se lee, pero ellos sin hacer caso. Hermanos, el envío de los apóstoles fue recibido como el de los profetas antiguos. Seguimos leyendo el versículo. Se fueron el uno a su campo y el otro a su negocio. Se rechaza al Señor simplemente
porque se va en pos del Dios, que es el Dios Mamona, que es la posesión de tierra y del dinero. Y el versículo 6 se lee, y los demás son los que descuidan la invitación de las bodas, no por otros intereses, sino por algo más profundo. Son las personas religiosas, todas ellas dedicadas a su observancia, que no acepta el don de la piedra desechada como hijos dignos de sus padres, así como trataron a los profetas y a Jesús, así tratan también a sus discípulos. Seguimos leyendo el versículo. Agarraron a los siervos. Estos siervos son bienaventurados porque tienen la misma suerte de los profetas, según Mateo capítulo 5. Y la de su maestro, según Mateo capítulo 10. Y el versículo 7 se lee, se airó el rey. Se comprende bien este versículo a la luz de lo que sucedió en Jerusalén. Destruida y incendiada por los romanos en el año 70 después de Cristo. El destino de la ciudad y del pueblo es el mismo de su Mesías y de sus enviados. Primero los profetas y luego los discípulos. Por eso no marcó el final de las promesas de Dios, sino su plena realización. Abre el banquete del Hijo de Dios de todos los pueblos. Es si el rechazo dado por una parte de Israel nos procuró tan grandes dones. ¿Qué significa su acogida sino la resurrección de los muertos? El cumplimiento del designio de Dios. Lo anuncia Romanos capítulo 11. Y el versículo 8 se lee, dice a sus siervos, con el rechazo dado a los judíos, o con el rechazo dado por los judíos, la palabra de la salvación pasa a los paganos. Su caída es causa del anuncio a las gentes, como lo anuncia Hechos capítulo 13, y de su conversión. Al final, el mismo Israel, movido por un santo celo, acogerá al que le ha sido prometido, como lo anuncia Romanos capítulo 11. En el primer rechazo se nos dio la herencia del Hijo de Dios. En el segundo se abrió la fraternidad a todos. Habrá también un tercer rechazo, el del cristiano que, aunque haya aceptado la invitación, es expulsado del banquete porque carece del traje de bodas. Seguimos leyendo el versículo. La boda está preparada. Desde cuando el Hijo de Dios fue sacrificado fuera de los muros, han llegado las bodas del Cordero. Al creyente se le da la herencia de Dios. A la esposa se le da una vestidura del puro lino. Lo anuncia Apocalipsis capítulo 19. Seguimos leyendo el versículo. Los invitados no eran dignos. No eran dignos porque se creían ricos y seguros, sin darse cuenta de que eran felices, miserables, pobres, ciegos y desnudos, como lo anuncia Apocalipsis capítulo 3. No se reconocieron en él que dice que no y no hace. Todavía no han visto su realidad y no se han convertido. Y en el versículo 19 se lee, y pues a los cruces de los caminos. Hermanos, los discípulos son enviados no a los cruces, sino al sitio donde comienza el camino,
hasta los confines de la tierra, como lo anuncia Hechos capítulo 1, para que cada uno sea sumergido y bautizado en el amor del Padre Celestial y del Hijo de Dios, como lo anuncia Mateo capítulo 28. Seguimos leyendo el versículo. A cuantos encontraréis, invitarlos a la boda. Hermanos, la predicación a las gentes recoge, en griego suena como sinagoga. Es un solo pueblo a todas las gentes. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en toda. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Tía, yo estoy aprendiendo.